Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren súper bien. Les damos la bienvenida a este increíble evento donde hablaremos de ciberseguridad, que se viene con la nueva ley Marco. Es un evento organizado en conjunto con nuestro increíble partner Fortinet. El día de hoy contamos con la presencia de Rodrigo Henrit, quien nos va a introducir en este mundo qué se viene junto a esta nueva ley y cómo podemos cumplir con ella. Así que te cedo el paso, Rodrigo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Angélica. Un placer estar aquí, digamos, y poder realizar esta presentación. Voy a realizar ahora compartir la misma. Me confirman cuando ya la encuentren viendo. La vemos perfecto, sí. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Rodrigo Henry, soy gerente de desarrollo de negocios para Fortinet. La presentación básicamente la vamos a orientar en lo que es la toma de decisiones en el ámbito de ciberseguridad y las medidas claves que debemos tomar para cumplir con el nuevo marco regulatorio, donde generalmente estamos asociando la ley marco de ciberseguridad, pero así también podemos hablar de la nueva ley, digamos, de protección de datos personales. Entonces, eh, siempre, digamos, comienzo las presentaciones con este tipo de introducción donde un exdirector del FBI, Robert Mueller, habla de que solamente hay dos tipos de empresas, aquellas que fueron hackeadas y aquellas que van a ser hackeadas, y es algo inevitable. Y muchas veces agrega una tercera característica o tercer tipo de empresa es aquellas que ya fueron hackeadas pero no saben de que lo fueron, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, digamos, la pregunta es si acaso alguna vez vamos a sufrir algún tipo de ataque. No, es cuando lo sufra, es cuán preparado va a estar mi infraestructura, cuáles van a ser los protocolos, los procedimientos y efectivamente construir lo que es un concepto de ciberresiliencia. Y lo anterior lo podemos ver desde el punto de vista de la evolución digital. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros estamos transformando, digamos, digitalmente nuestros servicios. Tenemos que, digamos, considerar el ciberriesgo a lo anterior, donde tenemos características de evolución, donde ya tenemos un negocio multinube, todo lo que es el concepto de trabajo remoto, híbrido, el desarrollo de páginas web, marketing en redes sociales, y hoy en día una tendencia muy fuerte en lo que es el desarrollo de super aplicaciones como para poder incrementar la satisfacción, por ejemplo, de compra de nuestros clientes, ¿de acuerdo? A través de diferentes aplicaciones digitales y, digamos, todo lo que es la irrupción de lo que es la inteligencia artificial, donde ya estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? El problema de lo anterior es que el ciberriesgo o las ciberamenazas crecen de la misma forma o incluso de una forma exponencial. Entonces, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar como para poder, digamos, entender qué panorama o qué tipo de decisiones vamos a tomar? Es más, en un estudio realizado digamos, por Fortinet, podemos ver de que más del 80% de las entidades u empresas están considerando, digamos, alojar sus aplicaciones de negocios en nubes públicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se está expandiendo lo que es digamos, la superficie de ataque, por así decirlo, y por lo tanto es necesario comenzar, digamos, a tener diferentes tipos de estrategias frente a este tipo de expansión, ¿de acuerdo? Algunas entonces, ¿cuál es el panorama de amenazas cibernéticas durante 2025 que hemos estado monitoreando? Obviamente, riesgos en la nube, un phishing afinado mucho más, digamos, tipos de ataques que sean mucho más orientados, todo lo que es la militarización de la inteligencia artificial, digamos, la exposición, digamos, de la inteligencia artificial junto al cibercrimen, ¿de acuerdo? Siempre van a existir riesgos internos y el concepto de ransomware como servicio, donde ya no existe esta figura de un hacker que está detrás de, digamos, de algún computador tratando de obtener algún acceso ilícito, sino que son verdaderas multinacionales 24/7 que se dedican incluso a promover sus servicios hacia personas naturales o empresas que no tengan ningún tipo de conocimiento. Entonces, de referente al panorama de inteligencia artificial, vemos hoy en día la evolución, donde ya hoy en día estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, donde vemos de creación de contenido nuevo como voz, texto, imágenes, ¿de acuerdo? O sea, es una forma mucho más certera de conseguir resultados más rápidos, ¿ok? Entonces, el cibercrimen tiene muy claro, digamos, la utilización de la inteligencia artificial. Tenemos entonces el caso típico del deepfake, que es un phishing muy afinado y generación de contenido falso. Y aquí tenemos dos casos digamos, de ejemplo, donde por un lado tenemos a un ejecutivo de Ferrari que recibe una llamada para realizar una transacción
y él sospecha durante esta transacción muy válida o durante esta llamada muy válida, dice, ok, hay algo que no me está cuadrando y por lo tanto le hace una contenida fuera o digamos, le hace una pregunta fuera de contexto donde le dice, ok, listo, vamos a proceder con la transacción, pero necesito que antes me digas cuál fue el libro que me recomendaste la semana pasada. Y súbitamente la llamada se colgó. Sin embargo, también está la experiencia digamos, la mala experiencia, donde hay un banco en Asia muy reconocido, donde hubo una videollamada con, digamos, diferentes directores creados con contenido falso, ¿de acuerdo? Totalmente representado, y que le indican básicamente al trabajador de finanzas que debe realizar un depósito por 25 millones. Él básicamente procede y, digamos, ejecuta este, digamos, tipo de incidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que lamentablemente la inteligencia artificial hoy en día ha ayudado a crecer exponencialmente la tasa de éxito de los ciberataques, desde un 10% a un 50%. Y muchas veces nosotros tendemos a pensar de que esto deben ser o está asociado con errores humanos y no es así. La inteligencia artificial obviamente nos supersede y por lo tanto genera este tipo de tasa de éxito, por lo tanto debemos combatirla, ¿de acuerdo? Muchas veces yo he escuchado, oye, ¿cómo se combate la inteligencia artificial? Con herramientas de inteligencia artificial, pero bajo qué prisma, bajo qué tipo de, digamos, de estrategia, y eso es lo que estamos definiendo. Un informe elaborado por nuestro laboratorio Fortigat durante el año 2024 puede destacar que durante digamos, este año en Chile sufrimos más de 27.600 millones de intentos de ciberataques. Esto es realmente preocupante porque casi cuadruplica la misma cifra que se detectó durante el año 2023. Y lamentablemente para 2025 esto va a seguir creciendo y aún peor con la tasa de éxito que les mencionaba en la slide anterior. Entonces, ya para entrar en contexto, bueno, si este es el panorama de amenazas, si vemos de que la tasa de éxito del cibercrimen a través de la inteligencia artificial está creciendo, ¿por qué todavía tenemos barreras de adopción en ciberseguridad? ¿Por qué me cuesta invertir en herramientas tales, de acuerdo, para construir una, digamos, una cultura de ciberriesgo? Entonces, muchas veces nos dicen nuestros clientes es porque hay un presupuesto insuficiente, es porque me falta personal calificado, porque tengo complejidad de implementación, no tengo especialistas o no me estoy apoyando con, digamos, los partners debidos, ¿de acuerdo? Y también porque muchas veces hay una percepción de ciberseguridad como un gasto y no como una inversión, ¿de acuerdo? Cuando en realidad el daño de reputación y la operación puede ser hasta mucho mayor, digamos, teniendo algún tipo de incidente. Hay que decir también que el CECIR, que es una división de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en agosto del año pasado estimó que nosotros además teníamos una deficiencia en especialistas de ciberseguridad de más de 28.000 personas, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario comenzar a combatir este tipo de barreras de adopción a través de que entendemos cuál es la necesidad, cuál es la deficiencia que tenemos como país, así como también ya tenemos lo que es el concepto del nuevo marco regulatorio. Entonces, vamos a intentar responder y superceder a estas, digamos, a estas barreras, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del cumplimiento del marco regulatorio, así como también definir una estrategia de inversión. Entonces, referente al nuevo marco regulatorio, vamos a hablar de dos leyes. Una de ellas es la Ley Marco de Ciberseguridad 21.663, donde, como muchos debemos saber, se define la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, el cual su deber es básicamente fiscalizar, regular y sancionar, ¿de acuerdo? Todo lo que se estipule, digamos, en la ley, ¿de acuerdo? Establece los requisitos mínimos para la prevención, contención y resolución a incidentes de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Es necesario entonces implementar adecuadamente los protocolos y estándares establecidos por esta agencia y por ende por la ley, ¿de acuerdo? Y esto es clave. Más allá de lo que indica la ley, de cuáles son los protocolos, los mecanismos de prevención, uno de los primeros pasos, digamos, a tener en cuenta es la obligación a reportar. Y reportar los incidentes de ciberseguridad según los plazos establecidos. Primeramente está a 3 horas, una vez, digamos, sufrido el incidente. Luego tenemos, digamos, un plazo de 24, 72 horas. Este plazo va a depender de si se es catalogado como un operador de importancia vital, que generalmente son instituciones del Estado, ¿de acuerdo? O proveedor de servicios esenciales, que ya vamos a ver algunas categorías.
Luego de ello tenemos un informe de reporte, ojalá de resolución de 7 días. Si no lo hay todavía, se da un plazo de 15 días y así se va sumando en el tiempo dependiendo de cómo se vaya informando y evolucionando en el caso de un incidente. Como les decía anteriormente, entonces se definen dos tipos de categorías, mayormente de entidades, donde está el proveedor de servicios esenciales y los operadores de importancia vital. Operadores de importancia vital, como lo decía, son en general organismos del Estado, ¿de acuerdo? Ministerio, Fuerzas Armadas, entre otros, hospitales, ¿de acuerdo? Pero proveedores de servicios esenciales hay una categoría muy vasta y muchas veces ustedes deben tener esta consulta de si acaso mi empresa califica o no para ser un proveedor de servicios esenciales. Entonces, aquí, digamos, les dejo la categoría, pero en el fondo hay bastante. O sea, estamos hablando de energía, combustible, agua potable, telecomunicaciones, servicios digitales, ITI gestionado por terceros, transporte, banca, seguridad social, salud institucional, producción e investigación farmacéutica. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, hasta una empresa, digamos, de TI que brinda, por ejemplo, una frutícola, podría ser potencialmente categorizada como un proveedor de servicios, digamos, de servicios esenciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos la categoría, servicios digitales y TI gestionados por terceros, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea la manipulación de data, la manipulación o la gestión de la infraestructura va a conllevar entonces ciertas responsabilidades y esa responsabilidad de las empresas muy probablemente los lleve a ser categorizado como un proveedor de servicio esencial. Aquí es interesante también entender de la ley que se establecen multas frente al no cumplimiento. ¿De acuerdo? Por eso es la obligación de reportar. Hay que entender que más que una ley punitiva, de acuerdo a castigar, es una ley que intenta generar un marco de entendimiento sobre cómo reportar los incidentes y cómo tomar las medidas, bueno, antes de prevención como ex post, en caso de sufrir un incidente. Pero en el caso de no cumplir, ¿de acuerdo? Se establecen infracciones leves, graves y gravísimas con una capacidad, digamos, de multa de hasta 40.000 UTE. UTM, que ahí estamos hablando de alrededor de 2.800 millones. Pero también hay un asterisco, porque en el caso de reincidencia, incluso ya empezamos a hablar de sanciones a los ingresos totales obtenidos por la empresa del orden del 2 al 4%. Entonces puede ser incluso más punitivo aún, ¿de acuerdo? Referente entonces de la siguiente ley, que es la ley de protección de datos personales, la 21.719, aplica en cierta forma para todos, ¿de acuerdo? Y aplica para todas aquellas empresas que realicen tratamiento de datos personales, ¿de acuerdo? Y me imagino que todos nosotros realizamos tratamiento de datos personales. ¿Y cuáles son estos datos personales? Todos los datos de identificación, contactos, datos laborales, físicos, académicos, patrimoniales, biométricos e incluso datos sensibles, ¿de acuerdo? Que pueden ser del tipo étnico, género, entre otros, ¿de acuerdo? Y las sanciones pueden ser a personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, ¿de acuerdo? O sea, no hay una diferenciación como, por ejemplo, como lo existía en la Ley Marco de Ciberseguridad, donde se definen tipos de proveedores de servicios esenciales o de OIV de importancia vital. En este caso, aplica para todos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Se definen estándares adecuados de seguridad, protección contra el tratamiento no autorizado, ¿de acuerdo? Y protege contra la pérdida, filtración o daño accidental de estos datos, ¿de acuerdo? Y establece para nosotros mismos como personas, ¿de acuerdo? Los derechos ARCO. O sea, si tienen información mía, yo puedo entonces preguntar por acceso, rectificación, cancelación u oponerme al ingreso de esos datos. Para entonces se define, digamos, las fuentes de información, de acuerdo con las cuales las empresas pueden obtener estas mismas, ¿de acuerdo? Que generalmente se establece como fuente lícita de información lo que es el consentimiento, lo típico cuando nosotros ingresamos a una página web y aceptamos, digamos, el tratamiento de los datos, puede ser de interés legítimo, puede ser una ley que me permita como empresa manipular esos datos, incluso la aceleración de contratos o incluso también por razones de protección y seguridad. Muchas veces, no sé, pues en una farmacia, en el retail, ¿de acuerdo? Las mismas cámaras de seguridad registrando lo hacen por un concepto de protección y seguridad. ¿De acuerdo? Pero para lo anterior, una vez que yo tengo entonces una fuente lícita de información, también me debo adscribir a los principios, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de principios, algunos, digamos, los más destacables, estamos hablando del principio de finalidad, o sea, quiero entender, ok, explico por qué voy a obtener estos datos, también el principio por proporcionalidad, ok, obtengo los datos, pero ¿cuáles son los datos que voy a manejar, de acuerdo? No todos. Y por último, también el tiempo, o sea, obtengo los datos de la persona, obtengo, digamos, un subconjunto,
pero también debo indicar por cuánto tiempo voy a realizar. No es ilimitado el tratamiento de los datos. Para la empresa, entonces, muy clave es definir el delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Y el delegado de protección de datos dentro de la empresa debe ser regir y cumplir la ley. O sea, debe manejar todo lo que es el manejo de la ley, los procesos de transferencia y obviamente la confidencialidad de los datos. La buena noticia entre medio, digamos por así decirlo, es que las infracciones no son tantas como la ley marco de ciberseguridad, pero sí llegan a las 20.000 UTM, lamentablemente, que son, estamos hablando de 1.400 millones de pesos, y nuevamente aquí un asterisco porque en el caso de reincidencia, estamos hablando de nuevo del 2 al 4% de la facturación anual de la empresa, lo cual puede ser, digamos, mucho más perjudicial, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, este es el panorama de digamos, de ambas leyes que vemos que están rigiendo, ¿de acuerdo? Bueno, la ley marco de ciberseguridad ya comenzó a regir, la ley de protección de datos va a comenzar a regir durante el próximo año, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las medidas esenciales? Ok, entiendo el panorama de amenaza, ¿de acuerdo? Entiendo la necesidad de inversión, entiendo que hay un nuevo marco regulatorio, ¿de acuerdo? Que debo cumplir. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo puedo comenzar a avanzar en esta adopción? Entonces, obviamente hay que realizar una evaluación. ¿Soy una empresa o no que presta o no servicios esenciales? Necesito buscar una asesoría experta, ¿de acuerdo? Esa asesoría experta puede ser, obviamente, digamos, es un team multidisciplinario, o sea, hay abogados, hay expertos técnicos, entre otros, ¿de acuerdo? Hay que realizar la designación de los delegados, ¿de acuerdo? Para el cumplimiento de las diferentes leyes. Hay que formar equipos, no, digamos, encarar el cumplimiento de las leyes en una sola persona. Hay que realizar entonces, una vez que yo ya tengo formado mi equipo, ¿de acuerdo? Voy a realizar entonces la evaluación de riesgo, voy a hacer un análisis de vulnerabilidades, los riesgos en sistemas y procesos. Necesito entonces comenzar a definir políticas de ciberseguridad integrales, quiénes van a tener acceso, múltiples factores de autenticación, gestión de vulnerabilidades, protección de datos en reposo y en tránsito. Necesito también entonces generar una cultura de educación donde yo tenga una capacitación continua con mi personal. Voy a concientizar los riesgos a los cuales estamos expuestos, siempre monitorear y realizar una detección temprana a los incidentes, todo lo que sea en tiempo real, establecer los planes de gestión de incidentes. Esto es muy, ok, esto como yo les decía, es inevitable, esto va a ocurrir. Entonces, una vez que ocurra, necesito tener muy claro cuál es el protocolo, cómo va a ser los procesos de notificación y sobre todo garantizar la continuidad operacional para mis servicios críticos. ¿De acuerdo? Auditorías. Siempre es muy, digamos, importante. Voy a volver a revisar mi proceso, voy a volver a buscar asesoría, voy a volver a revisar mis protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, es generar documentación, generar trazabilidad. Y por último, muy recomendado siempre realizar un trabajo colaborativo y estrecho, no solamente con vuestro partner tecnológico y asesores, sino también con el mismo gobierno a través de la misma Agencia Nacional de Ciberseguridad o la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿de acuerdo? Hay agencias que se crean para cada una de las leyes. Entonces digo, perfecto, ya entendí el marco regulatorio, ya tengo la necesidad, ¿qué tipo de inversiones debo realizar para proteger mi organización? Nuestra recomendación es trabajemos conjuntamente en lo que es la definición de una plataforma de servicios de ciberseguridad. ¿Qué significa lo anterior? Y esto lo refrenda Gartner, que en vez de estar invirtiendo en diferentes soluciones de ciberseguridad en silos, para mi operación, para mi red, para mis dispositivos finales, para mis instancias cloud, vayamos a una sola plataforma empoderada por la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que sea de servicio. ¿Qué significa? Que tenga todas estas herramientas nativas integrados, que todo tenga simplicidad, ¿de acuerdo? Que tenga ojalá una sola consola de gestión para tener una visibilidad en 360 grados. Y Gartner lo que dice es que el 75% de las empresas están tomando este camino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto también? Que el 60% de las organizaciones que han adoptado un enfoque de seguridad por herramientas, partes y piezas, ¿de acuerdo? Han sido víctimas de ransomware. Y el 40% de las empresas que consolidaron tecnología a realizar esas integraciones nativas y que tienen esa capacidad de simplificación, ¿de acuerdo? Y por ende mejor visibilidad, ¿de acuerdo? Fueron menos propensas a sufrir el secuestro de datos.
Entonces, ¿cuál es una propuesta de Fortinet? Sin hablar de portafolio, es comencemos a trabajar, muchas veces ustedes nos conocen por el firewall, por el FortiGate, por SD-WAN, etcétera. Comencemos a trabajar en diferentes paquetes y soluciones que se integran nativamente, como plataformas de visibilidad, seguridad y gestión de riesgo, como plataformas anti-ransomware, como plataformas de trabajo remoto seguro. Evolucionemos las VPNs remotas, ¿de acuerdo? Hacia un concepto de trabajo híbrido, remoto, seguro, con múltiples factores de autenticación, con servicios de postura, entender qué aplicaciones va a acceder el usuario, qué aplicaciones están permitidas, entre otros. Redes y oficinas seguras, ¿qué quiere decir? De que no más hablar de un networking aislado de la seguridad perimetral, ¿de acuerdo? Sino de que tener access points, switches en la operación LAN que se encuentren totalmente integradas a mi postura de seguridad e integrado al firewall. Que el mismo firewall sea capaz de gestionar estos mismos elementos, no dos islas por separado. Y también protecciones de aplicaciones en la nube. O sea, la nube es un punto de presencia más, digamos, hoy de ustedes han visto las tendencias de transición de servicios digitales hacia la nube y por lo tanto hay que no solamente proteger perimetralmente la nube, sino también sus cargas o incluso desarrollar soluciones del tipo DLP, de Data Loss Prevention, para dar, por ejemplo, cumplimiento con la ley de protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con este enfoque de plataforma de servicios? Exactamente esto, una integración nativa, un ecosistema de soluciones tal cual lo hace Apple. ¿De acuerdo? Y lo anterior, este plan nosotros lo acompañamos para dar cumplimiento al marco regulatorio. No voy a entrar en detalle, pero en el fondo es digamos, esta malla de ciberseguridad de plataforma de servicios que proponemos aquí junto con GTD SecureSoft, es, digamos, dar cumplimiento a los diferentes marcos regulatorios, de acuerdo tanto de la ley de ciberseguridad como la ley de protección de datos. ¿Qué es lo que es, digamos, uno de los resultantes de esto? Es, digamos, disminuir el tiempo de detección y respuesta de la amenaza, donde puedo tener diferentes herramientas o pocas herramientas no integradas, ¿de acuerdo? Y cuando sufre un incidente, demorar del orden de meses, de, digamos, días en poder detectar el incidente, a poder resolverlo, a llevarlo a una característica de detección y respuesta del orden de minutos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, ese es el poder de una plataforma de servicio integral. ¿Cómo nosotros podemos ayudar como Fortinet? Obviamente, con sesiones, ¿de acuerdo? Uno a varios, uno a uno, establecer este mapping de cumplimiento de tecnologías versus el marco regulatorio, hacer estudios, assessment, análisis sobre, ok, cuál es el estado actual hoy en día de vuestra operación, recomendar arquitectura y obviamente siempre establecer de cara a futuro un roadmap de adopción tecnológica porque entendemos que muchas veces las inversiones tienen que ser parcializadas, ¿de acuerdo? Dentro de los assessments que mencionaba anteriormente, tenemos, digamos, un cuestionario donde nosotros lo ofrecemos a ustedes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de entender cuáles son los riesgos, cuál es el nivel de cumplimiento, entender a través de gráficos, ok, cómo está tu postura, ¿de acuerdo? Frente a cada uno de estas verticales de soluciones que yo les mencionaba y entender cuáles serían las inversiones más prioritarias versus el riesgo que están otorgando. Entonces, es un assessment muy completo que obviamente está alineado con los diferentes marcos regulatorios. También invitarlos a nuestro Fabric Experience. Este es un, digamos, laboratorio que más allá de mostrarles partes y piezas y la herramienta es a vivir la tecnología integrada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todos estos ámbitos de soluciones tanto del área de networking seguro, como de anti-ransomware, como de protección en nube, etcétera, y aquí yo poder, digamos, imbuirlos, ¿de acuerdo? O que vivan la experiencia de este control, ¿de acuerdo? De este centro de operaciones, de esta red totalmente viva que es capaz de automatizar respuestas, por ejemplo, y ustedes vean cómo, digamos, se desenvuelve la fábrica de soluciones Fortinet. Adicionalmente, digamos, para las personas menos técnicas, sobre todo para el board, para el gerente financiero, para el gerente de riesgo, para, digamos, el CEO de la empresa, también tenemos instancias interactivas como la sala de crisis, donde lo que hacemos es simular un potencial ataque y entendemos entonces cómo se desenvuelve la compañía frente a un incidente. Cuáles son los protocolos o no los no protocolos, cuáles son las comunicaciones, los señalados, los apuntados, cómo resolver la crisis, cuáles son, digamos, las acciones tanto técnicas como corporativas que se deben llevar, entre otros. Entonces es una, sin duda, una instancia muy enriquecedora.
Ya para ir terminando, les dejo esto como, como complemento. O sea, este análisis nosotros artículo por artículo, ¿de acuerdo? Lo hemos realizado referente a cómo dar cumplimiento según nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Y sin duda lo podemos compartir y, y analizar conjuntamente, pero es para decir, nosotros ya hicimos el análisis. No el diferenciador no está en decir, mira, para cumplir este artículo necesitas esta herramienta, lo podemos hacer, sino en todo el acompañamiento que he venido mencionando. ¿De acuerdo? Y con ello, básicamente termino. Muchas gracias a todos por el tiempo. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por siempre acompañarnos en todos estos eventos. Es súper importante para nosotros desde GTD, en conjunto con nuestro Centro de Excelencia en Ciberseguridad, poder acompañarlos en toda la implementación de esta nueva ley marco de ciberseguridad, una ley que parte, que se va a ir estructurando poco a poco, y va a ser mucho más dedicada con el tiempo. Así que por eso, ahora nuestro representante de nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad es el increíble Carlos Tondró, quien es subgerente del área de ciberseguridad. Así que le doy el paso a Carlos, quien nos va a introducir cómo podemos implementar esta medida paso a paso y cómo nosotros desde GTD los vamos a acompañar. Perfecto, muchas gracias, Angélica. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Bien, yo voy a hacer una recapitulación un poquito de lo que estaba mencionando Rodrigo, con un plan de acción para enfrentar el tema de la ley marco de ciberseguridad. Bueno, mi nombre es Carlos Tondró, soy director comercial de ciberseguridad de GTD SecureSoft, que somos el brazo armado desde donde prestamos servicios de ciberseguridad hacia los clientes finales. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica. Bien, lo primero, Rodrigo nos comentaba cuáles son las organizaciones que están afectadas a la ley marco, y ahí se dividen en dos: las empresas de servicios esenciales y los operadores de importancia vital. En resumen, los operadores de importancia vital van a ser nombrados por el ente regulador, ¿cierto?, que es la ANSI, y que en general son empresas críticas cuya provisión de servicios dependa de redes y sistemas informáticos, ¿cierto? Y que la afectación de esos servicios, la interceptación, interrupción, destrucción, tengan un impacto significativo en la seguridad y el orden público y otra serie de conceptos. Lo importante es que en octubre ya deberíamos tener el resultado de la categorización de operadores de importancia vital en un proceso que tiene varias fases. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones es muy probable que caiga en la categoría de servicios esenciales, ¿ya? Acá hay una lista bien extensa, y si se fijan, hay empresas de electricidad, combustible, agua potable, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es probable que muchas de las organizaciones que están hoy día atendiendo este seminario estén afectas o puedan estar afectas como una empresa de servicio esencial. Entonces, identificando ya cuáles son la categoría de cada compañía, vamos a ir avanzando un poquito. En general, la ley marco de ciberseguridad habla de, valga la redundancia, de generalidades, ¿ya? No habla específicamente de lo que tenemos que implementar, de la tecnología que tenemos que estar monitoreando, administrando, cómo tienen que estar construidas nuestras redes, cómo tenemos que diseñar el software. No habla de esa forma. La ley marco o sea, la ley marco de ciberseguridad, como dice su nombre, es un referente a nivel alto, pero tiene un artículo, que es el artículo 7, que habla de aplicar de manera permanente, es decir, en cada organización que esta afecta, debe tener un proceso que funcione de esa forma, medidas que tiendan a prevenir, reportar y resolver los incidentes de seguridad. Y todo esto respecto a la tecnología, a los procesos y a las personas. Si ustedes se fijan, yo hice acá una analogía tomando el framework de NIST, que es un framework bien conocido que lleva mucho tiempo desarrollado y que muchas empresas adoptan eso para ir en su camino de madurez. Y aquí están puestas las componentes, por ejemplo, en la prevención. Si vamos al NIST, tenemos la fase de identificar, proteger. En el tema de reportar, para poder reportar, primero tenemos que detectar
un incidente. Sería difícil que podamos comprometer tiempos de reporte si no somos capaces de ver lo que nos está sucediendo. ¿Ver qué cosa? Respecto a los incidentes de ciberseguridad. Y el tema de gobierno, que es una componente central del NIST, también el reporte en los tiempos que reporto, la forma que lo hago, es parte de la estructura de gobierno de ciberseguridad. Y por último, la resolución tiene relación lógicamente con la respuesta, ¿ya? Del marco de NIST. Y junto con la respuesta, lo más importante que es el objetivo, ¿cierto? De tener un marco de ciberseguridad, que es la recuperación, poder volver a estar vigentes y con los servicios disponibles. Todas estas dimensiones tienen que estar aplicadas sobre la tecnología, que ahí voy a profundizar un poquito en eso, los procesos. Ya estamos viendo que tenemos esta necesidad de hacer reportes, de mantener estas medidas de forma permanente. Y finalmente las personas, ¿ya? La ley ahí hace especial cuidado respecto al tema de concientización. Las personas tienen que estar conscientes de que la ciberseguridad también pasa por las acciones que ellos realizan cuando interactúan con la tecnología. Aquí viene un resumen. ¿Cuáles son las acciones urgentes que tenemos que realizar a partir de la Ley Marco de Ciberseguridad? El primer punto, que lo mencionó Rodrigo, y yo se lo estaba indicando también, es identificar si mi organización está afecta a la ley o no. Lo más probable, operador de importancia vital, yo creo que es un capítulo aparte, tiene más regulación, pero hay que esperar todavía que se dictamine qué empresas van a caer en esa categoría. Pero en servicios esenciales es importante identificarlo. Si es que nos quedan dudas, y eso fue un tema que hemos estado tratando en algunas otras instancias de conversaciones respecto a la ley marco, si nos quedan dudas, probablemente sea mejor asumir de que sí vamos a estar afectos. Porque en el punto número 2, que ya fue una indicación que emitió la ANSI, ya se puso la obligatoriedad de inscribir a un encargado de ciberseguridad en el portal de la ANSI. El plazo ya expiró el 11 de junio, ¿ya? Y a eso también es interesante empezar a acostumbrarnos que la Agencia Nacional va a estar emitiendo directrices, y las directrices, lógicamente, para que tengan efecto, tienen que tener una multa en caso de que no se cumplan y, lógicamente, plazos. Ahora, si ustedes piensan que su organización puede estar afecta a la categorización de servicio esencial o incluso de operador de importancia vital, háganlo, inscriban a la compañía. Ahí está el link con el manual, ¿cierto? ANSI.gov, registro plataforma, ingresan con clave única y tienen que ahí subir algunos documentos, las firmas, etcétera. Es importante tener el encargado de ciberseguridad. No hay problema en el caso que ustedes piensen que están afectos a la categoría y no lo están. La inscripción no tiene ningún efecto respecto a eso, ¿no? Así es que es preferible hacerlo. Y si no lo han hecho, ahí lo llamo a que lo puedan regularizar. Ahora, si es que están afectos a servicios esenciales o son operadores de importancia vital, las acciones urgentes aquí cambian un poco. En ambos casos, el llamado aquí, dado que todavía no han salido en detalle las regulaciones, las medidas que tienen que implementar, es hacer una evaluación de seguridad, el típico assessment que probablemente muchos de ustedes ya han realizado. En el caso de los servicios esenciales, nosotros los invitamos a hacer un assessment de corte un poquito más pragmático, más tecnológico, que puede ser un framework de NIST o de los controles críticos de SIS, incluso una 27001, pero la 27001 la vamos a dejar para el operador de importancia vital. Una vez realizado el assessment de ciberseguridad, el assessment no tiene ningún sentido si es que no se planifican con un roadmap de implementación de las medidas. Las medidas pueden ser de corto, mediano y largo plazo, y tienen que estar estructuradas de acuerdo a la criticidad del control. Ese roadmap
una vez ya diseñado, tienen que tener un plan de implementación. El regulador va a empezar a hacer énfasis en estas cosas. Hoy día se está definiendo, ya tenemos el encargado, el director de la ANSI. La ANSI está proponiendo ya cuál va a ser su estructura, se constituyó, pero va a empezar a hacer las exigencias, ¿ya? Por lo tanto, el mejor escenario que nos puede encontrar la implementación de la ley marco es que ya tengamos realizado nuestra evaluación al criterio nuestro. Aquí probablemente el regulador va a dejar ciertos grados de libertad para que ustedes puedan indicar cuál es el alcance de la ciberseguridad. Quizás algunas cosas que no aplican, ustedes tendrán que justificarlas, pero deben ya estar trabajando en este roadmap. ¿Ya? El roadmap tiene acciones que son urgentes, típicamente asociadas a los controles más críticos de hoy en día, por ejemplo, el tema de ransomware, que es un tema que independiente de que esté o no esté la ley, nos va a afectar a todos en algún momento. Y por lo tanto, con ese camino de implementación, enfrentar los siguientes pasos. En el caso de los operadores de importancia vital, aquí hay una diferencia. El assessment es específico porque exige la ley que se implemente un sistema de gestión de seguridad de la información. Los sistemas de gestión de seguridad de la información hoy día, el más reconocido es la ISO 27001. Por lo tanto, realizar el assessment, tener un plan de implementación del sistema de gestión, acá ya no es un roadmap como el anterior, que podríamos ver cuáles son las prioridades. El plan de implementación del sistema de gestión debe ser completo. Ahora, lógicamente va a tener tiempos, el regulador todavía no nos da visibilidad de eso, pero tiene que ser un plan de implementación de ese sistema completo. Y lógicamente ya comenzar la implementación del sistema o por lo menos planificarla a corto plazo, donde corto plazo podría ser un presupuesto 2026 perfectamente. Ahora, hay que estar atentos a esta nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Rodrigo lo indicaba, la Agencia Nacional tiene un objetivo de colaboración, ¿ya? La agencia nos va a permitir tener un centro donde podemos depositar el compartir criterios de ciberseguridad transversales a toda la industria. La Agencia Nacional, en ese sentido, no está solamente llamada a hacer divulgación, información a las empresas de servicios esenciales y los operadores de importancia vital, también lo va a hacer a toda la comunidad. Ingresen al portal y se van a dar cuenta que tienen muchas noticias respecto a temas de concientización en los colegios, de planes de robustecimiento, etcétera, que son genéricos. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos como responsables de ciberseguridad de las compañías, de las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos, porque la ANSI tiene un rol de implementar protocolos y estándares. Ellos van a van a decir, mira, a partir de ahora, para tal categoría, usted tiene que implementar este control de ciberseguridad. Y es bueno que así sea. Los frameworks que les mencionaba anteriormente, NIST o los SysControl, también la ISO 27001, ya indican cosas que son urgentes, ¿ya? Las conocemos. El rol de la ANSI va a ser marcar la pauta a partir de ahora, y por lo tanto hay que estar muy atentos. Un ejemplo que hemos conversado con algunas empresas que no alcanzaron a cumplir en el plazo fue justamente eso, la inscripción del encargado de ciberseguridad. Ya nos dimos cuenta que es un tema serio, en el caso de no cumplir hay multa, por lo tanto hay que estar atentos. Lo segundo, que es muy importante y en muchos clientes que se nos han acercado, es por el tema del reporte de incidente. Yo para poder reportar, les mencionaba que es imprescindible que primero tenga un monitoreo. Si no tengo monitoreo, si no tengo conciencia de los posibles incidentes, que como decía Rodrigo, de las empresas que ya han sido hackeadas o que van a ser hackeadas, es imposible que yo cumpla con lo que dice la ley, que es que el primer reporte tiene que estar a las 3 horas máximo, el segundo reporte a las 72 horas y después un informe final a los 15 días. Por lo tanto,
sería mejor enterarme de un incidente de manera proactiva, de manera interna, que esperar a que la ANSI tome conocimiento de que hay un incidente que afecta a mi organización y entonces me empiece a pedir desde ese momento ya los reportes y a pasar un poco, digamos, la cuenta. Voy a finalizar con medidas esenciales de ciberseguridad porque hubo un evento, ¿ya? Patagonia Ciber, lo organizó justamente con la participación de la ANSI en Puerto Varas hace unos meses. Y ahí el regulador ya empezó a dar luces de algunas medidas que son esenciales. Importante el punto porque en algún momento van a empezar a hacer una regulación, un decreto, una obligación de implementar. Pero fíjese qué es lo que dijo respecto a esto, que lo podemos tomar sobre todo porque muchas empresas nos dicen, mira, está bien, yo quiero cumplir, voy a hacer una evaluación, un roadmap y empiezo a implementar, pero hay cosas que son esenciales y que son urgentes. Y típicamente también son las cosas que nosotros queremos llevar hacia las direcciones de nuestras compañías. Lo primero, y apostaría que todos estos conceptos, excepto hay uno por ahí que es un poquito novedoso para algunos, es la actualización periódica de dispositivos. Todos los temas de ciberseguridad, al final del día, parten porque hay una debilidad. Si no tuviéramos debilidades, si no tuviéramos vulnerabilidades, probablemente las amenazas nos importarían mucho menos, ¿cierto? Si el atacante no encontrara una vulnerabilidad, entonces no puede hacernos daño. Por lo tanto, hacerse cargo de actualizar periódicamente todos los dispositivos, cuando digo todos, no es solo los servidores críticos, no es solo las estaciones de trabajo, sino que es todo, toda la tecnología, todos nuestros activos, las redes. ¿Cuántas veces tenemos redes que son antiquísimas y que en realidad están con las versiones de sus sistemas operativos originales y no las hemos tocado? Lo mismo pasa en los ambientes OT. Si no generamos actualizaciones, vamos a tener una brecha y justamente ahí va a ser donde vamos a ser afectados. Por lo tanto, medida esencial, foco, ponerse a hacer un plan de actualización periódica de dispositivos y empezar a hacerlo. Lo segundo, y aquí a nivel nacional yo les puedo comentar que entre el 80 y el 90% de las organizaciones que nosotros visitamos ya están haciendo estas capacitaciones contra el phishing, la concientización. Algunos los hacen en la modalidad de webinars o de reuniones cuando hay la incorporación de colaboradores nuevos, pero hay muchos ya que están haciendo una práctica, la capacitación contra el phishing, que incluye la prueba final, que es en algún momento, ojalá, obviamente sin informar, enviarles un phishing a los usuarios para ver qué tan conscientes están después de todo lo que les estamos mostrando de ciberseguridad. Lo tercero, esto, los que venimos del ámbito del desarrollo de software lo tenemos súper claro y los que administramos sistemas también. ¿Para qué decir los que administramos las bases de datos? Las cuentas de usuario deben seguir el criterio antiquísimo que es mínimo privilegio. Yo no tengo por qué entregarle privilegios amplios a un usuario en las aplicaciones, no tengo por qué entregar privilegios amplios en las redes, en los sistemas al usuario si es que no va a ser, si es que no es necesario que tenga esos privilegios extensos, solamente el mínimo. El clásico, la clásica aplicación de este criterio ha estado en la computación personal, en la microinformática. ¿Ya? Hace un tiempo ya que las compañías están empezando a eliminar el famoso usuario con permisos de administrador que les permitía, ¿cierto?, instalar software, etcétera. Hoy día hay soluciones que permiten lidiar con la problemática de instalar un software por el usuario, ¿ya? Que son soluciones de tipo PAM. Y después los podemos acompañar a todos ustedes en sesiones junto con Fortinet para que vayamos viendo cómo se implementan estas medidas. Pero es un criterio que el regulador ya está diciendo que es esencial, así que ojo con eso. Lo cuarto, más del 90, yo diría casi el 100% de las organizaciones lo están haciendo. Tomaron
conciencia que el respaldo periódico de información no era solamente cumplir con tener una cinta o algún sistema de respaldo solo en caso de una inundación, en caso de un error, de que tuviéramos que volver a una versión previa por un error humano, o un error de que un servidor tuvo un problema, no inició. Hoy día el respaldo de información es vital, porque con los incidentes de ciberseguridad, sobre todo ransomware, lo que vamos a tener es una pérdida de la información, una encriptación, un secuestro, divulgación. Por lo tanto, el respaldo debe ser periódico y con una característica de inmutabilidad. Es decir, que yo pueda asegurar que cuando hago el respaldo, el atacante no pueda ir y borrarlo o alterarlo. Tengo que asegurarme eso. Eso lo podemos revisar después y se pueden también, si quieren ahí buscar un poco más de información, en la inmutabilidad en los backups. Lo quinto, la segmentación de redes. ¿Ya? La segmentación de redes es un tema que venimos discutiendo hace décadas, décadas, que tenemos que tener, y el criterio original era producción, desarrollo, QA. Teníamos que tener separación de eso. Eso hoy día va mucho más allá. Por ejemplo, que el usuario, con ese principio de mínimo privilegio, no pueda acceder a toda la red. No tiene por qué llegar a los ambientes de producción con todos los puertos y servicios, sino que solamente a los servicios particulares a los cuales requiere acceso. En segmentación de red, ahí trabajamos muy, pero muy bien con las soluciones de Fortinet. Esto un poco, bueno, y para nosotros también es el ADN muchas veces de todos los profesionales de ciberseguridad. Después, los mecanismos de seguridad en los equipos de usuario es importante también, una medida esencial. Hoy día el bloqueo o la administración, la gestión de los puertos USB, la definición de política de la estación de trabajo que tenga su disco encriptado. Hay un montón de literatura al respecto, un montón de soluciones. Y ahí es importante ya que lo considere como una medida esencial y no solamente pensar de que eso lo tiene que habilitar un banco o una institución muy regulada, porque nos va a afectar cuando tengamos un incidente y queramos recuperar o eliminar la información de un equipo que ha sido sustraído, por ejemplo, no vamos a tener la capacidad y para eso sirven esos mecanismos de seguridad. ¿Dónde encontrarlo? Eso es el capítulo de las soluciones de EDR, XDR, en la solución de seguridad para endpoint. Hay un capítulo también de SASE, si lo han escuchado. Bueno, ahí están justamente esas medidas de seguridad para equipos de usuario. Sistemas anti-malware. Hoy día el EDR, XDR ya no es una opción, es una elección que tenemos que hacer, ¿ya? Hay que salir del antivirus tradicional. Sabemos que hay, de nuevo, más del 80%, quizás un poquito menos, por el tema de que en gobierno se demoran algunas implementaciones, pero eso es vital, vital. El sistema anti-malware incluso está asociado al punto anterior de los mecanismos de seguridad en los equipos de usuario. Pueden tener el DLP, el control de dispositivos, la encriptación de data en reposo, etcétera, o incluso en tránsito en el software que ustedes escojan para endpoint y servidores. Multifactor de autenticación. Este tema no es solamente el multifactor para ingresar al banco. El multifactor debe ser implementado en todo, en todo. Hoy día, yo les diría que después de grandes incidentes que han sucedido en Chile, ya más del 70% ya han habilitado el multifactor en las VPNs. Y eso es un buen paso que se ha tomado, un paso mínimo, esencial, pero es bueno. Sin embargo, no se queden en las VPN. También tenemos otro porcentaje de empresas que han implementado en sus ofimáticas, ya sea Google o Microsoft o el sistema que tengan. El multifactor es vital que lo habiliten ahí porque son servicios que quedan expuestos en redes públicas y que si no tienen un desafío que asegure que la persona que está ingresando es el dueño, van a tener una brecha. Ahora, eso, ahí me quedo en esas dos vitales, pero la medida esencial va más allá. Tenemos que implementar el uso del multifactor en todas las aplicaciones.
Lógicamente no podemos esperar que el usuario esté ingresando su contraseña o su segundo factor o el factor que sea biométrico a cada momento. El criterio del multifactor, y por eso hay soluciones bien robustas, lógicamente con Forti trabajamos con la suite de Forti Authenticator y, bueno, y también los Forti Token, que es parte esencial del portafolio, pero estas soluciones empiezan a trabajar ya con riesgo. Yo voy a pedir un factor, un segundo factor o tercero, cuando me dé cuenta que hay una situación un poquito riesgosa. Si el usuario llega en la mañana y trabaja particularmente ese día, pero esencialmente en la organización, no tengo por qué pedirle más que al inicio que me demuestre su identidad con una obtención muy robusta. En el tiempo, probablemente si sigue conectado desde el mismo lugar, si es que sigue usando el mismo equipo, no tengo para qué ir a desafiarlo de nuevo. Pero cambia eso y tenemos que activar entonces los factores y de una forma dinámica, no siempre el mismo, porque también es un tema. Y finalmente, algo que yo encuentro un poquito novedoso, que tiene que ver con la concientización de los usuarios. El punto débil, hoy día un gran punto débil, es el tema de la gestión de las contraseñas. Y nosotros como usuarios, incluso como personas, tenemos la problemática de tener muchas contraseñas diferentes que tenemos en sistemas personales, en sistemas corporativos. Y aquí la medida esencial es disponer, primero definir cuál va a ser el gestor de contraseña institucional y ponerlo a disposición de los usuarios. Porque en caso de un incidente, necesitamos saber cuáles son todas los sistemas, las contraseñas o accesos que un usuario tenía al momento de haber sido comprometido. Imagínense, ustedes sufren a un usuario por ese motivo y los motivos son muy diversos y tiene un secuestro de su equipo, lo encriptan y sacan información, tenemos que asumir desde ese mismo momento en que todas sus contraseñas están expuestas. Por lo tanto, el gestor institucional, el gestor corporativo nos va a permitir identificar todos esos lugares donde el usuario ya tenía credenciales para poder ir a hacer los correspondientes bloqueos y los monitoreos, obviamente, asociados a esos sistemas. Con esto doy por finalizada la presentación. Importante ahí que puedan considerar que tenemos un marco regulatorio, hay empresas que están afectadas de una y otra categoría. Lo más probable es que la nuestra esté en la categoría básica, servicios esenciales. En los servicios esenciales tenemos que hacer nuestra evaluación para ver cómo estamos respecto al cumplimiento de estos frameworks de ciberseguridad y ya estar atentos a las medidas esenciales que el regulador va a empezar a publicar y en algún momento a exigir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos nuestros dos increíbles speakers, Rodrigo Henry, gerente regional de desarrollo de negocios de nuestro partner Fortinet. Y por supuesto a ti, Carlos, director comercial del Centro de Excelencia de Ciberseguridad Securesoft de GTD. Queremos mencionarles que esta ley, más allá que venir a regular, también nos va a ayudar a que nuestra empresa siempre esté segura. Así que, en síntesis, estas 9 medidas con las que podemos cumplir para estar seguros sería el principio de cómo podemos cumplir con nuestra ley y asegurar nuestra empresa. Es por eso que en GTD también queremos ser su partner estratégico para que sus empresas siempre estén seguras y cumplan con este marco regulatorio. Por eso les vamos a dejar una encuesta disponible en el chat. Ahí, Fran, me ayudas poniendo de nuevo el link para que llenen la encuesta y nos permitan contactarlos y apoyarlos directamente en este proceso. Ahora vamos a avanzar con las preguntas. Siéntanse libres de participar para que se lleven respuestas prácticas e ideas útiles para que puedan aplicarlas a sus organizaciones. Partimos con la pregunta de Gabriel, quien nos pregunta, ¿qué pasa con los colegios particulares subvencionados en este sentido? ¿Quién responde esta pregunta? ¿Puede Carlos? Sí, no hay problema, ¿no? No hay problema. Mira, respecto a la ley marco de ciberseguridad, recordemos, lo hemos mencionado ya 3 veces, operadores de importancia vital y servicios esenciales. Los colegios no están indicados en la lista de instituciones que están afectas, ¿ya? En los servicios esenciales.
Ahora, en operadores de importancia vital, la agencia puede nombrar a las empresas o a la industria que necesite, ¿ya? Así es que ahí eventualmente podría pasar que ingrese alguna industria que no estaba estipulada como servicio esencial. Es muy poco probable, pero podría ser. Ahora, respecto a si es estatal, ahí puede ser diferente. Yo esperaría un poquito más las definiciones, porque en el caso de estatales podría ser que aplique por solamente el hecho de ser un servicio público, ¿ya? Pero es muy poco probable que así sea. Donde sí les pega muy fuerte, y quizás ahí Rodrigo también me puede apoyar, es en la parte de protección de datos personales. Ahí sí, porque toda institución, y sobre todo en educación, que es un temazo por estas leyes, por ejemplo, que uno tiene derecho a que eliminen información mía. Si pensamos un poquito, los registros académicos son muy sensibles, pero no, pero es imposible que podamos eliminar información de una persona porque se necesitan esos registros. Los registros de los títulos, registros de asistencia o de matrícula son necesarios y por lo tanto ahí le pega más al tema de la protección de datos personales. Sí, complementar acá de que ante la duda es mucho mejor, digamos, realizar la inscripción para el caso de los colegios, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la ley marco de ciberseguridad. Se habla mucho de las instituciones privadas, de acuerdo como los colegios privados, pero de nuevo, lo que está incentivando la ley es la inscripción y por lo tanto la recomendación es a poder hacerlo. Y sin duda, la ley de protección de datos aplica para todo, por ejemplo, digamos, los colegios, ¿de acuerdo? Donde obviamente hay un tratamiento de uso de información personal, no solamente de los mismos menores, sino también de los apoderados. Muchísimas gracias, Rodrigo y Carlos. Continuando con las preguntas, acá tenemos una directamente para ti, Rodrigo. Nos dice Bárbara: hola Rodrigo, ¿cómo estás? Ya hemos tomado un primer conocimiento de la ley. ¿Qué pasos iniciales serían recomendados? Bueno, gracias. Como pasos iniciales siempre es poder buscar un asesor. Si es que no se ha realizado, ese es sin duda, digamos, un primer paso, porque la idea es que a través de la asesoría experta, ¿de acuerdo? Que entienda los conceptos de riesgo, tanto legales como técnicos, se puede realizar una radiografía de estos, ¿de acuerdo? Y junto con lo anterior, entonces, comenzar a formar los equipos para poder educarlos, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que el primer paso es buscar esa asesoría experta para poder realizar ese primer análisis o radiografía de riesgos. Buenísimo, muchas gracias. Continuamos con Jorge del Canto. Nos dice: hola, para multinacionales donde el CISO o el responsable encargado de ciberseguridad está en otra ubicación, fuera de Chile, en Europa, qué medidas debe tomar la compañía? ¿Debe definir un responsable local en Chile o puede inscribirse el CISO que no reside en Chile? O sea, si tenemos nuestro CISO fuera de Chile, ¿lo podemos inscribir acá como representante nuestro o tiene que ser alguien que sí o sí esté en territorio nacional? Sí. La ley no limita referente de si la persona tiene que estar, digamos, dentro o fuera del país, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta es sí, se puede inscribir un encargado de ciberseguridad que se encuentre fuera del país, pero lo que sí es, digamos, válido mencionar es que ese encargado debe tener, digamos, todo el conocimiento del marco regulatorio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la preocupación, el signo de interrogación es, ¿acaso si ese encargado va a tener toda la información? Si no lo fuera así, entonces igualmente es necesario construir esa área o tener, digamos, alguna interfaz local que tenga, digamos, todo el entendimiento para dar cumplimiento a la ley. Buenísimo. Sí, complementando ahí, Angélica, el tema de las multinacionales, es importante el criterio, porque la multinacional tiene siempre un CISO que es global, regional, como sean, pero en los diferentes territorios tiene que tener encargados. En el caso de multinacionales, estoy pensando, hay un caso distinto, una empresa que es una empresa que está dando servicios y que sus servicios están principalmente fuera, claro, es distinto, pero es importante tener manos operativas en ciberseguridad. No basta con tener un CISO global, ¿cierto? Que está gestionando de forma amplia las definiciones,
porque en el día a día, cuando hay que ir a hacer un análisis forense, hay que ir a buscar una máquina localmente y hay que traerla y hacer la captura de información. Cuando hay que ir a responder temas normativos, tenemos que tener mucho conocimiento respecto a los marcos de cada país. Por lo tanto, ahí la recomendación es que piensen siempre en designar por lo menos a un encargado funcional de ciberseguridad en cada país, particularmente en Chile. Buenísimo, Carlos. O sea, si bien la ley, en síntesis, la ley no lo prohíbe, pero es necesario contar con la expertise. Ah, quieren participar. Deme un segundo, leo esta pregunta a Esteban y te cedo el paso. Mira, Esteban nos cuenta, hola, las empresas recibimos muchos ataques de forma diaria, denegación de servicios, intrusiones, fuerza bruta, etcétera. ¿Cuándo deberíamos reportar estos incidentes? ¿Cuándo se materializa el riesgo? A ver, ese es un tema, nosotros por si acaso para la audiencia, nosotros tenemos servicios de monitoreo de ciberseguridad, CyberSOC, ¿ya? Tenemos ahí en 5 países y lidiamos con este tema de forma permanente, ¿ya? Cuando tú estás monitoreando la ciberseguridad, te das cuenta que recibes ataques constantemente, ¿ya? Pueden ser al día, puedes tener, dependiendo del tamaño de la organización, desde 2 incidentes, 15, 20 diarios, ¿ya? Pero no todos los incidentes generan una disrupción. No todos los incidentes terminan con una divulgación de datos, ¿ya? No todos los incidentes terminan con apareciendo una empresa en televisión, ¿ya? O en los medios. ¿Qué es lo que pasa? Hay incidentes que uno empieza a detectar que hay un intento de ataque o hay un movimiento lateral dentro de la organización o tengo sospechas fundadas por los registros que estamos viendo de que estamos frente a un ataque que es malicioso. Pero mientras no pase a tener un impacto, es un incidente que debemos registrar internamente, sí, porque va a estar ahí siempre la duda de si, bueno, para mí no era tan importante, quizás la ANSI lo va a considerar que sí. Lo importante es que cada uno de esos incidentes se manejen, queden los registros, porque en caso, pongámonos, como estamos en el filo, que nosotros dijimos, en realidad, mira, sí, tuve un atacante, pero no alcanzó a hacer nada porque lo contuve. Tengo mi registro, abrí el ticket internamente y lo cerré y lo gestioné. Por lo tanto, ahí te diría que hay una línea que va a ser un poquito gris, pero lo importante es que evitemos los incidentes, o sea, y que si los tenemos, que los podamos manejar. Por lo tanto, todas las medidas para tomar esos ataques y gestionarlos va a ser muy importante. Buenísimo. Ahora Víctor nos pregunta, estimados, qué pasa si no cumplo con la ley? ¿Seré multado? Sí, absolutamente. Ahí Sí. bueno, Rodrigo mostró los montos. Depende si son infracciones leves, medianas, graves, gravísimas. No, ahí, si no cumple la ley. Ahora, ahí en esa parte, operadores de importancia vital y servicios esenciales. Ahí no entran el resto, ¿ya? Pero sí, hay multas. Por ejemplo, el tema ya de no haberse inscrito, ya tenía una infracción, ahí Rodrigo creo que era leve, ¿cierto? Sí. O baja, no sé. Sí. Pero se están extendiendo plazos, ojo, por eso es importante igualmente realizar, sobre todo para los proveedores de servicios esenciales que ya, digamos, han pasado alrededor de 60 días, ¿de acuerdo? Es comenzar, digamos, a tener, una de las recomendaciones que realizaba es tener ese trabajo y espacio colaborativo con, en este caso, con la ANSI, ¿de acuerdo? Y comunicar. ¿De acuerdo? Eso es lo más esencial porque, de nuevo, si bien están las infracciones leves, también, digamos, estamos en un año de transición y también lo entiende la ANSI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se está tomando todavía acciones punitivas hoy per se, pero sí se está generando el riesgo. Claro, por supuesto. Ahora Jorge del Canto nos vuelve a preguntar, dice, se dijo mucho que las empresas mineras eran esenciales. ¿Siguen siendo? ¿Y empresas que prestan servicios a empresas mineras podrían ser esenciales? Con Rodrigo creo que en una instancia salió este tema. A ver, hay empresas que parecen no tener no están categorizadas, por ejemplo, en la lista de los servicios esenciales.
Pero la otra vez comentábamos en una instancia que tuvimos, decíamos, ya, una productora de eventos. No está categorizada como servicio esencial. Una productora de eventos que hace un tema cultural no tiene esa categoría. Pero ¿qué pasa cuando el evento se hace en el Estadio Nacional o en un lugar de mucha concurrencia y frente a lo cual hay un riesgo elevado por el tema de que hay muchas personas concurriendo en forma simultánea? Entonces hay un criterio, y ahí Rodrigo me va a completar probablemente, pero que en algún momento puede ser que el regulador diga, no, esto sí, y las pase a las OIB. La minería en Chile, como hay un dicho para los que no son de acá que dicen, es el sueldo de Chile, es muy probable que la minería hay un impacto directo en la estabilidad económica y social del país. Por lo tanto, es probable que si hay un ciberataque a una empresa minera, el impacto sea tan alto que tenga que ser considerado en alguna categoría para poder ser regulada. O sea, Rodrigo, si quieres complementar un poquito de eso. O sea, hoy en día las empresas mineras no son categorizadas como tal, ¿de acuerdo? O sea, de plano, OIB, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar en el futuro, ¿de acuerdo? Que es lo que tú bien decías, Carlos, ¿ok? Entonces, eso quería agregar. Las listas de OIB y de proveedores de servicios esenciales van a seguir evolucionando. Estamos en una fase de adaptación, básicamente, y también de aprendizaje, junto con la ANSI, referente de cuáles son las criticidades, ¿de acuerdo?, de cada una de las entidades. Perfecto, Rodrigo. Creo que con esa última respuesta está respondiendo Alejandro, quien nos preguntaba, ¿cuándo van a declarar una lista de los organismos de importancia vital? Si habría una fecha, todavía no hay una fecha aproximada donde se diga que se va a promulgar como una lista como oficial, ¿verdad? De los OIB, octubre, Ah, ahí entiendo ahí, Rodrigo, sí, ¿cierto? Es la última Sí, fecha con todas las es iteraciones correcto. que se... Lo que buenísimo. pasa es que se ha ido dilatando, ¿ok? Sí. Primero se hablaba de julio, después de agosto, entonces ya vamos a octubre, pero en general, de nuevo, yo veo como el espacio dentro de este año, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. René Álvarez nos pregunta por acá, ¿tienen un mapeo directo entre las capacidades de Fortinet y los syscontrols para una empresa vital? Sí, totalmente. Y bueno, ahí le pedimos a René que, digamos, que nos contacte Que junto nos a contacte, GTD, por supuesto. sí, para trabajar. Perfecto. Quiero, por favor, recordarles que nos contacten a través de la encuesta. Ahí le pido a Fran, porfa, que nos vuelvas a poner el link en el chat. Contáctenos, un ejecutivo se va a poner en contacto con ustedes y vamos a ser su partner integral para apoyarlos en todo este proceso de implementación. Tenemos un participante que quería hacer una intervención. No sé si está por ahí Michael. Si está Michael, para que realices tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Sí, más que todo, bueno, escribí la pregunta ahí en el chat. Quería saber, o si no sé si hay algún ya está definido o se ha conversado de las dependencias que debería tener un DPO a nivel estructural dentro de una organización. El GDPR está súper claro, está escrito, pero acá en Chile ya hay como nociones de dónde debería estar un DPO, un DPO ubicado dentro de una organización. Así que si me pueden ayudar con esa pregunta. Cuando dice, Michael, la pregunta, bueno, gracias, es ¿dónde está ubicado en la misma organización? ¿A quién le Sí. debería estar reportando? Sí, efectivamente, las dependencias que debería tener un DPO. Sí. Eh, o sea, yo he visto algunas organizaciones que dependen como del área de TI, he visto otros en Contraloría, Auditoría, pero es como lo que hoy día están tomando proactivamente las organizaciones, pero no sé si ya hay algo como claro o para dónde debería estar la tendencia de jerárquicamente dónde debería estar un DPO. Depende del tipo de empresa, de la envergadura, ¿ok? Lo que hemos visto, efectivamente, el DPO o esta nueva figura de DPO, hay muchos que se están implementando, digamos, como un área totalmente independiente, reportando directamente al board, ¿de acuerdo? O a gerencia general o al dueño de la empresa. ¿Ok? Hay otros que el DPO está dentro del área de TI o en este caso dentro del área de ciberseguridad y hay otros, digamos, que lo están haciendo dentro de lo que es la gerencia de riesgo corporativo, ¿de acuerdo? Y eso para mí tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? O sea, que el gerente de riesgo corporativo también tenga, digamos, a su cargo lo que es de DPO. Entonces,
todavía está, digamos, por evolucionar. Si ustedes me preguntan, una recomendación es que el DPO no debiese estar dependiendo de alguna gerencia de TI, sino de que efectivamente sea un interlocutor más, porque al final estas son mesas como multilaterales, ¿de acuerdo? Más que tripartitas, ¿de acuerdo? Donde todos tienen que tener la misma visibilidad referente al marco regulatorio. Sería Lo que como, también que... Ujú. sería como área independiente de la... sería como áreas independientes, no, sería como una área, sí, independiente de las generadoras de riesgo. Estás muteado. Ahora sí, yo lo que entiendo es, y lo que he visto es, puede estar dentro del área de gestión de riesgo, pero si no existiese el área de gestión de riesgo, porque depende del volumen de la empresa, puede ser también un área independiente, pero reportando directamente al dueño de la empresa, al gerente general, entre otros. Ok. Michael, ahí te voy a complementar un poco porque yo he avanzado con este tema del DPO, porque por el lado de ciberseguridad, bueno, si ahí nos acompaña, me imagino que varias personas que trabajamos en el rubro. El tema de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales nos afecta en una componente que típicamente tenemos que ir a pedir información. Decimos, mira, voy a implementar el DLP para cumplir con la ley, pero me tienen que decir cuál es la información sensible que hay que proteger. Y estos proyectos son eternos porque no hay nadie que ponga el cascabel al gato en el sentido, mira, esta es la información que queremos proteger porque está sujeta a esto. Entonces, em, el no identificar la información es es un tema no solo de seguridad, sino que, no sé si decir que es más o menos importante, pero hay otra información que tenemos que identificar que es la información para el negocio. Si nosotros somos una empresa digital, es vital que sepamos cuáles son nuestros datos y que los gestionemos con un DPO. Corolario, también me sirve para gestionar la protección de datos personales, pero lo más probable es que la organización quiera tener un DPO para gestionar los datos del negocio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con clientes que quieren implementar la protección de datos personales? Decimos, mira, si nos vamos solo por cumplir, vamos a estar en el típico escenario donde, mira, sí, ya lo mínimo, implementemos el DLP con la política básica que nos deje tranquilo y mañana podamos decir, sí, check, estoy cumpliendo. Pero si hacemos algo diferente y decimos, mira, gestionemos los datos, ¿ya? Y ahí está todo el tema del DPO como tal, ese rol ya es de negocio. Entonces, fíjate que en ese caso, ese rol asesora directamente al gerente general y a los directivos de la compañía, pero no lo vas a hacer, no vas a llegar a ese objetivo de que esté dependiendo del gerente general si es que no le das algo a ese gerente que también sea asociado al negocio. Por lo tanto, el DPO dentro de sus funciones, perfecto, protección de datos personales, check, porque es regulación y hay multas elevadísimas, pero las empresas no viven de no pagar multas. Las empresas viven de generar buenas utilidades y las buenas utilidades hoy día en el mundo digital se generan a partir de la gestión que tú tienes de los datos. Si puedes sacar información para hacer mejores negocios de la data que ya tienes, ahí está tu éxito. Así que por eso la respuesta es, si hoy día lo ves solamente por cumplimiento, lo más probable es que vamos a estar en esta conversación de, pucha, se lo paso al de ciberseguridad, al de Sí, riesgo, lo que pasa es nadie que hoy lo día quiere. tú, Ujú. a nivel normativo, tú tienes, dentro de los 90 y algo controles que tiene la ISO 27002, hoy día, hay un capítulo que habla de privacidad. Y ya habláis de, más, dentro tenéis que armar activos de algún inventario de activos de información, tienes que clasificar tu información por el lado de ciberseguridad para que eso después tú puedas, de cierta manera, con tu eventual DLP que tengas, pues ir tomando ciertas reglas en base a la clasificación de la información que hiciste. Entonces, claro, de ahí yo tengo otro interlocutor que se me agrega ahora nuevo, que sería un DPO. Entonces, claro, yo como seguridad de la información tengo que, como bien dice, securitizar o entregar las herramientas necesarias para poder asegurar la información entre la organización. Pero después tengo otro rol que habla de la privacidad. Entonces, tengo que ver ahí cómo entre esas dos áreas van a tener que conversar. Y se viene eso, se viene ahora dentro de la organización. Sí, la recomendación, Michael, es que el DPO reporte a la misma junta directiva, ¿de acuerdo? Ya, Mientras más independencia, mejor aún, ¿ok? perfecto. Ok, gracias. Gracias Igual, por la Michael, pregunta, no Michael. dudes en contactarnos, por favor. Bueno, bueno, muchas Eh, gracias.
No, gracias a ti. Bueno, para finalizar, nos quedan dos preguntas. Vamos con Rodrigo Martínez, quien nos dice, una empresa que presta un servicio ganado por licitación pública y ahora se transforma en un OIB. ¿Se prevé que se adaptarán también los términos de la licitación misma para incluir este nuevo escenario financiero? Una empresa que gana, digamos, una licitación pública, habría que entender, digamos, un poquito más de contexto, De necesitamos contexto. nos contacte, pero no se va a transformar per se como una OIE. Dependiendo de los servicios que va a estar prestando, podría transformarse en un proveedor de servicios esenciales, entendiendo a cuál es la entidad pública que va a estar prestando servicios, ¿de acuerdo? Pero así per Perfecto. se no se debería transformar en un OIB. Igual, digamos, invitamos a que nos contacte como para entender con mayor, digamos, detalle, digamos, el alcance de esa licitación, ¿de acuerdo? Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Y la última pregunta nos la realiza Miguel Larenas, que nos dice, las empresas agrícolas, productoras y exportadoras de fruta no aparecen en la lista de servicios esenciales. ¿Está obligada por la ley? Digo, como productoras de alimentos. No, hoy en día no, ¿de acuerdo? Pero no, la ley puede ir mutando, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá, digamos, esa es la respuesta. Pero ojo, no olvidar la ley de protección de datos, porque en general veo de que muchas preguntas se van desde el punto de vista de la clasificación, si soy un proveedor de servicio social o si soy un OIB, potencialmente para la ley marco ciberseguridad. Y ahí tiene ciertas aplicaciones y también va a tener en el tiempo ciertas variaciones sobre quién califica o no. Pero lo que más me preocuparía es el cumplimiento de la ley de protección de datos, que eso aplica para todos. Perfecto, muchísimas gracias. Estas serían las últimas preguntas. Esa sí fue efectivamente la última pregunta. Quiero agradecerles infinitamente a ti, Rodrigo, por siempre acompañarnos a estos eventos de educación, a todos nuestros clientes, por supuesto también a ti, Carlos. Muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, por favor, contáctenos, llenen la encuesta y obtendrán una asesoría personalizada y adaptada a sus organizaciones. Y después les enviaremos un mail con la grabación de este webinar para que lo tengan presente y puedan volver a recapitular todo el contenido esencial que pudimos obtener el día de hoy. Así que muchísimas gracias en nombre de GTD y nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad SecureSoft. Nos vemos en un próximo GTD Vivo. Gracias.